El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Muy buenas, amables oyentes. Hemos empezado con un aire de bambuco viejo, tocado por Héctor Tascón Hernández, musicólogo, profesor de la Escuela de Bellas Artes, investigador de la marimba en nuestro Pacífico Sur. Vamos a hablar alrededor de la marimba. Este es un programa especial y vamos a pedirle a Héctor empezar por la historia del instrumento. Cuéntanos un poquitico la historia de la marimba. Bien, Darío, bueno, respecto a la historia siempre hay como dos versiones, ¿no? La versión de que para nosotros es como la aceptada, que la marimba es un instrumento africano. Varias de las bases rítmicas de los tambores que acompañan, que hacen el curlao, se parecen a varias de las bases de los tambores en África. Sin embargo, es interesante lo que sucede con la historia indígena, ¿no? Los indígenas, por ejemplo, en México y en Centroamérica, también se reclaman la marimba. Y cuando tú le preguntas a ellos allá de quién es la marimba, pues su instrumento nacional es de los indígenas, inventado por los indígenas. Y hay una particularidad en la marimba guatemalteca y en los balafones africanos. La marimba guatemalteca tiene una vibración. Cuando tú golpeas la tabla, el calabazo tiene una membrana que le da una vibración, como si estuviera la tabla rota. Suena así. Suena un poco de esa forma. Eso mismo sucede con muchos de los balafones africanos. Y es curioso que la marimba colombiana, siendo este elemento tan importante de la sonoridad del balafón africano, es curioso que la marimba colombiana no lo tenga. Por el contrario, tú escuchas la marimba colombiana, pues, y es una marimba de un sonido muy transparente. Fíjate que no hay... La idea es que no haya interferencia, y la idea en esa marimba es que haya una especie de interferencia. De todas formas, resulta muy conveniente en este momento de resurgimiento del afroboom, que es algo de lo que hablan mucho todas estas personas metidas en la industria de la música. Resulta muy interesante y muy conveniente esta conexión con lo africano, ¿no? Yo me aventuraría a decir que nunca sabremos finalmente de dónde es la marimba, pero bueno, hay unas bases rítmicas que conectan mucho con el sonido africano. Entonces, creo que un poco por conveniencia y por lo que ha sucedido, por la migración y todo eso, pues es africano. No podríamos decir con seguridad, por ejemplo, que las afinaciones de la marimba son las afinaciones que trajeron los africanos, porque como se ha estudiado bastante, pues los esclavistas no juntaban tribus, sino que traían la gente lo más separada posible para que precisamente no pudieran ellos formar pues alianzas y empezar a rebelarse, ¿no? Entonces, estos instrumentos pues aparecen también muy tarde, después de la llegada de los esclavos y de la manumisión. Entonces creo que sería difícil pensar que una cultura haya guardado 80, 100 años esas ideas sonoras en su mente y luego las deposita en la marimba. Seguramente que hay algunas cosas rítmicas, que es lo que uno percibe en estos tambores del Pacífico, que se perciben en los tambores africanos. Pero la incógnita sigue ahí. Me parece que es muy interesante que eso esté ahí, que tal vez nunca lo podamos saber. Le voy a contar a los oyentes que esta pregunta que le acabo de hacer a Héctor, yo siempre la he escuchado muchas veces y fue quizás una de las obsesiones del fundador del Petronio Álvarez, el antropólogo e historiador Germán Patiño. La anécdota va que Germán, cada que venía alguien de África o de Brasil, de donde viniera, la primera pregunta que él le hacía era que él qué información tenía sobre los orígenes de la marimba. Y bueno, eso la puede empatar con un término que es el bambuco viejo, que fue lo que empezaste a tocar, y que ese sí parece ser que viene de una lengua bantú y que le da
dijéramos, la marca, dijéramos, o por lo menos esos primeros aires que los africanos que llegaron acá y fabricaron su instrumento con lo que traían y con lo que había, pudieron llegar a estos aires. Entonces contémosle un poquitico a nuestros oyentes, dijéramos, esto que llaman bambuco viejo. Bien, fíjate que en la marimba hay una cosa interesante. Por ejemplo, si uno quisiera pensar en que el bambuco del Pacífico es cercano al bambuco andino, hay algunas figuras que pueden hacerlo parecido. El bordón del bambuco viejo, esto fácilmente puede ser una base rítmica de un bambuco andino. Esa es una... O sea, fácilmente puede ser bambuco andino. Lo interesante es lo que pasa en la otra parte de la marimba, que es la requinta. Esta figura que aparece aquí definitivamente es una figura, digamos, como atravesada, por utilizar un término coloquial, que no aparece en el bambuco andino y que le da esa sensación especial a esta música. Voy a hacer el bordón primero, ¿cierto? Ahora voy a meter la mano, la requinta. Y ahorita voy a sacar la mano del bordón para dejar únicamente la mano derecha. Si tú escuchas, Darío, aquí tenemos 4 golpes. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Y estos golpes son casi, lo que podríamos decir, casi un compás binario. O sea, uno escucha aquí claramente 4 golpes, 2, tan claramente espaciados. ¿Ves? Es particular que esa división binaria se dé en la mano derecha o la haga el requintero, mientras el bordonero está pensando una división ternaria del pulso. Y eso hace que la música sea totalmente diferente y un poco atravesada. Y hay un elemento más, si uno lo quisiera mencionar. Cuando tú observas, por ejemplo, un bombero, el bombero es el que toca el bombo, ¿cierto? Ellos tienen, al golpear, la baqueta del bombo, la que golpea el parche, es una baqueta muy chiquitica. Entonces, para poder impactarlo fuerte, el bombero tiene que desplazar todo su brazo para golpear. Y eso hace que el golpe sea un poco más, digamos, que lento, ¿sí? Y si sumamos eso a esta figura que estaba desarrollando aquí en la marimba, lo que sucede es una música en la que uno siente que el acento del bombo siempre está como yendo hacia atrás. Por eso cuando tú tratas de escribir un currulao en un programa final, estos programas para editar música, no tiene esa sensación, porque ese golpe del bombo siempre es como que no lo puedes ubicar en ninguna parte. Bueno, y a eso se suma que sobre la voz de la derecha va sonando la cantadora. Entonces, él hace... Hoy, 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 ahí se fue, te estoy mirando. Entonces la voz va con la mano derecha. Voy a tratar de hacerlo solo con la derecha. Hoy, 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 ahí se fue, te estoy mirando. Entonces eso hace que la música sea más interesante y uno podría, para usar el término nuevamente, más atravesada, particularmente el bambuco viejo. Bueno, esa es una explicación muy interesante para los legos. Y tú me decías que este es un instrumento que a partir, en el caso del petronio, pero de lo que está pasando en otras áreas, va a pasar de un instrumento diatónico a cromático, a las fusiones y a todo lo que puede dar el instrumento. Para que le expliquemos un poco a nuestros oyentes en qué consiste esas posibilidades que tiene el instrumento, ahora que hay este auge que tú llamas, o que mucha gente llama el afroboom. Sí, Darío. Bueno, inicialmente la marimba de chonta es un instrumento que tiene una afinación tradicional, donde si tú revisas el piano, por ejemplo, el piano repite sus octavas cada 8 notas, esas son las octavas. En la marimba, casi que las octavas serán casi 7 notas. Es como si tú cogieras las notas del piano y las comprimieras un poquito. Es la característica de la marimba tradicional, es un trabajo muy importante, hizo el profesor Carlos Miñana. Él dice que la marimba tiene una afinación heptatónica. Pero ya cuando la marimba empieza a salir a los festivales y a los concursos, pues los músicos empiezan a tocar con piano, con bajo y afinan la marimba como las notas blancas del piano. Eso es lo que sucede. Así la marimba tenga un solo teclado, es como si está afinada en do, re, el la es 440 Hz. Lo que se percibe ahora, que los músicos han empezado a poner teclados cromáticos, es decir, ya no solamente tenemos las teclas blancas del piano, sino las teclas negras del piano. Y eso seguramente va a seguir así porque a los músicos les interesa tener material para construir arte. En muchos casos no les interesa responderle a una necesidad histórica o social. A ellos les interesa construir música, ¿sí? Y para eso se valen de lo que necesiten. Y este es un proceso que ya se dio, por ejemplo, en la marimba centroamericana. Allá hace mucho rato, desde 1920 casi, las marimbas fueron cromáticas y eso les permitió hacer fox, jazz,
y entrar pues a absorber la música que se hacía en Estados Unidos y tener unos nuevos desarrollos para la marimba, donde se mantienen los modelos rítmicos, pero donde la marimba va a otro tipo de espacios. Yo creo que eso va a seguir sucediendo y creo que cada vez lo vemos con más fuerza a las marimbas cromáticas participando ya no solamente de grupos de música tradicional, sino de grupos de rock, de grupos de jazz. Esperaríamos que hubiera grupos de salsa, por ejemplo, y creo que eso sería un redimensionar de ese papel de la marimba tan particular en nuestra región. Bueno, y ahí volvemos entonces al Festival de Música del Pacífico. ¿Qué está pasando en el Petronio Álvarez con la marimba? O sea, ¿se ha desarrollado? ¿En qué no? ¿En qué, dijéramos, los formatos no le favorecen? ¿En qué la modalidad libre le da vía a que se integre y se fusione con otro tipo de instrumentos? Quizá hablan un poquito de la marimba en el Petronio Álvarez. Bien, yo percibo que tristemente la marimba ha perdido uno de sus personajes, ¿no? La marimba tocan dos personas. Fíjate la diferencia que hay cuando yo toco, un solo marimbero toca la marimba y cuando la tocan dos. Si yo fuera un solo marimbero que está en el Petronio, entonces tengo que hacer el papel del bordonero, es el que toca la parte baja de la marimba, y el papel del requintero, que es el que toca la parte aguda. ¿Sí? Ahí estoy haciendo los dos papeles, pero si está el bordonero, fíjate cómo se llena la música. Sí, hay una diferencia, claro, están sonando 4 sonidos al tiempo, mientras que en el otro solamente estaba sonando 2. Yo percibo que eso ha generado un poco un debilitamiento en los grupos de música tradicional. Cuando no está el bordón, uno percibe que las cantadoras tienden a ir hacia otras partes, porque el bordón es el que le da la base a las cantadoras. Y en los grupos de música libre siento que empiezan a quedarse un poco cortos, más en el sonido brillante de la marimba todo el tiempo, ese sonido muy brillante que compite un poco con el clarinete, con el saxofón, y que entonces hace que la marimba pierda ese lugar de relleno armónico. Me parece que es muy importante. Entonces la música se va transformando también con sus necesidades, ¿no? Si tú piensas en un grupo de música tradicional donde van 5 personas y ahora donde vamos a ir 4 porque yo estoy cumpliendo las dos funciones, pues digamos que a nivel del recurso el asunto también es diferente, ¿no? Y los grupos se acomodan también a las necesidades. Bueno, y hay pues algunas cosas técnicas, quienes no somos músicos no podemos entender a plenitud, pero dijéramos, hay una serie de divisiones en los aires centrales del Pacífico entre un andarele, un mapalé, un patacoré, un agua abajo, para que le expliquemos un poquitico a nuestro público en qué consisten esos grandes aires y por qué se diferencian. Bueno, Darío, realmente a los músicos tradicionales no les interesa mucho los nombres de los aires. Ellos no tienen ese afán clasificatorio que tenemos nosotros, ni de taxonomizar. Tal vez en la música chocuana uno siente que hay unos ritmos mucho más definidos, ¿no? La contradanza, la mazurca, también algunos aires tomados de los españoles. Hay muchas cosas y tienen unos contrastes bien marcados, ¿sí? Si tú ves una contradanza y ves un abosado, pues uno siente que hay una diferencia en las maneras como se hace el ritmo. En la música de marimba de chonta, casi todas las músicas se pueden acompañar con bases de currulao, que es lo que hacen los tambores. Ahora, cuando tú empiezas a analizar en detalle, te das cuenta que las diferencias no son muy grandes. Y eso ha hecho que algunas de las clasificaciones que se hicieron hace mucho tiempo, por ejemplo por Abadía Morales, que fue uno de los primeros investigadores o más importantes investigadores, pues uno encuentra que sus catalogaciones hay 15, 16 aires diferentes. Lo que sucedía en estos casos, porque eso lo viví yo cuando estaba haciendo la investigación, es que tú le preguntas a un músico del Pacífico y él te puede dar muchos nombres, porque simplemente en muchos casos son nombres de canciones. Entonces tú encuentras que hay un aire que se llama Mi Buenaventura, hay un aire que se llama Caderona, pero realmente no son aires como tal, sino que son canciones. Ahora, ¿qué sucedió con algunas canciones? Se volvieron tan importantes y tan repetidas que con el paso del tiempo la gente empezó a copiarlas, a transformarlas y se volvieron en unos, pues como unos aires, porque había muchas canciones que sonaban parecidos a eso. Por ejemplo, uno de esos aires fuertes que tiene, diría, mucha personalidad. Cuando digo personalidad es que tú encuentras que hay un bordón para ese aire, hay una requinta para ese aire, hay una letra para ese aire. Uno de ellos es el patacoré. Un bordón del patacoré es este, por ejemplo. Y es un bordón bien diferente al del bambuco viejo. ¿Sí? Entonces, este es un bordón ágil, ¿sí? Si tú ves, es una música que se puede tocar muy rápido, y lo mismo sucede con el acompañamiento.
comparado con este que es el bambuco viejo. Hay un sentido diferente de la música. Entonces estos aires que tienen como todas esas características se fueron convirtiendo en los aires de mayor personalidad al que se iban, por decirlo de alguna forma, inscribiendo las canciones. Pero en esencia uno puede percibir que en el Pacífico hay el patacoré, que es un ritmo fuerte con mucha personalidad, el bambuco viejo, que es este que hablábamos ahora, ¿sí? Se puede percibir que hay un ritmo también de mucha personalidad, que es la juga grande, que es incluso una melodía pentatónica, que tiene también unas características especiales en sus letras. A ver, lo hago por aquí más bien. ¿Viste? Es un aire bien particular. Están las jugas de arrullo, que son una especie de canciones donde hay un manejo de la armonía diferente. Y yo pensaría en ese orden de ideas que básicamente son unos 4 o 5 ritmos los grandes del Pacífico. Hay un desarrollo importante ahora de estos ritmos hacia la rumba o hacia una especie de salsa que se hace con la marimba. Si tú te fijas, el ritmo de patacoré, que es este, el bordón, lo puedo rumbear o salsear. Esto mismo lo puedo hacer para que me funcione para la salsa. Estoy usando la misma estrategia, pero la paso a este ritmo de rumba. Entonces hay mucha música que me puede salir por ahí. Pero en esencia se toman casi que los mismos patrones y se transforman un poco para las nuevas necesidades de los artistas y de los intérpretes. Pero aquí llegamos a una pregunta que es muy común y que se está planteando muchísimo en este momento cuando se habla del petróleo y su futuro, que es el tema de las fusiones. Y ya hay una cierta tradición, dijéramos, entre nosotros de fusionar con el jazz algo, lo que está haciendo Hugo con la salsa o con el hip hop, como Chuck It Down y cosas de esas. Es decir, hablemosle a nuestros oyentes un poco de esto, de estas fusiones, de su futuro, de todas las posibilidades que se le dan a partir de la marimba y de los ritmos del Pacífico. No, evidentemente este tipo de desarrollos enriquecen la música. Yo creo que la marimba llegue al hip hop, eso me parece que es bien importante. Lo que uno se pregunta un poco ahí es como por la calidad a veces de lo que se está desarrollando, ¿no? Cuando tú observas, en el caso del petróleo, muchos de los arreglos que están orientados hacia las nuevas músicas, uno siente que ahí hay mucho interés, nuevas ideas, pero a veces falta el manejo del formato. O sea, falta que haya equilibrio sonoro, falta que eso suene con calidad. Entonces, una de las preocupaciones, conversando hace poco con uno de los colegas que están metidos pues en el tema de la música, fusión y esto, es que con el paso del tiempo, en este momento estamos viviendo un boom de esta música del Pacífico, eso, pero eso va a tener un declive. En algún momento eso empieza también, ¿cierto? Ya empieza a bajar los medios y eso sucede con todas las músicas. Si no se ha construido música con calidad, que pueda, por ejemplo, comercializarse o venderse, que sea de interés en el sentido de la calidad para otras personas, eso va a tender a ser un festival, por lo menos en el lado musical, tal vez va a perder el interés. Claro, la rumba, la fiesta es importante, pero si no hay una calidad, en el caso, por ejemplo, de la modalidad libre, en el tema de las afinaciones de los vientos, de la sincronía de los arreglos, pues es posible que pase el boom del petróleo y entonces pues la gente ya no se sienta interesada en venir a ver una música que tiene muy buenas ideas, pero que tal vez no tiene tan buena calidad interna en su construcción, aunque hay muy buenas ideas. Pero unos meses antes de que se muriera Jairo Varela, chocuano, atrateño, como lo dice en una de sus canciones, él decía que él le veía mucho futuro a esa música del Pacífico, donde él había nacido, pero cuando le hicieran músicos, cuando tuviera eso que tú estás diciendo, mucha calidad, y que eso era un problema de poderlo producir como se merecía. Y creo que se murió planteándole un proyecto a Hugo Candelario de que él le hacía la producción, a la música que él le entregara, que es un poco lo que tú estás señalando. Es decir, el Petronio va a perdurar en la medida que eso sea la base de un movimiento con mucha calidad musical. Sí, y esto es muy interesante cuando se da así, Darío, porque de la mano de
esas nuevas exigencias de la música, pues no nos quedamos mirándonos el ombligo, ¿cierto? Y entonces pensando que somos el centro, sino que hay la posibilidad de abrirse y ver que hay festivales afro en otras partes con unas calidades tremendas. Y no estamos hablando solamente de que los vientos o las voces estén afinadas en la modalidad libre. Estamos hablando de que los grupos tradicionales puedan venir con su marimba tradicional, que pueda haber una calidad sonora que les permita incluso innovar dentro de la música tradicional. Dentro de la música tradicional también se innova. Y esto sucede en esos festivales y hace que la gente esté muy interesada en ir a ver qué es lo que se está haciendo y cómo se está construyendo esa nueva música tradicional también. Pero sí, claro, definitivamente, bueno, esperemos que sea parte de la madurez, ¿no? En la madurez uno va encontrando cosas y la madurez hace parte de ir haciendo tal vez no tanto ruido y mucha más calidad, y seguro que eso va a hacer que haya unos nuevos intereses en la música. Bueno, bellísimo, y así tendrás muchos trabajos con la literatura, de manera que vamos a hacer otro programa con Héctor Tascón para aprovechar tanta sabiduría, además para contarles que él es un gran investigador de la marimba, y te agradecemos mucho por haber estado aquí en La Palabra en Radio. Agradezco aquí al ingeniero de sonido Fernando Patiño y a nuestra productora Shirley Sainz Mosquera, quien les habla Darío Henao. Los espera el próximo domingo en la 105.3 de la FM. Quisiéramos cerrar este programa, Héctor, con alguna de tus canciones, alguna de tus composiciones, y que nos expliques pues en qué consiste la propuesta musical. Bueno, Darío, yo he trabajado ahora algo que también para mí ha sido muy importante, es la parte literaria, asociado a las historias, a las narraciones. Entonces, más que hacer canciones, yo me dedicaba a hacer historias con la marimba. Y una de esas historias que he trabajado es precisamente la del origen de la marimba. Entonces, lo que hago aquí es contar la historia de un hombre que se llama Marimbo. Entonces, Marimbo era un hombre que vivía en el África. Marimbo trabajaba de sol a sol y llegaba en la noche a su casa para encontrarse con una hermosa mujer, una cantadora que le alegraba los días, y su voz era así. Pero un día llegaron los esclavistas, mataron a las mujeres, a los niños y se llevaron a Marimbo. Y a Marimbo lo subieron a un galeón. Y desde ahí, muy triste, Marimbo cantaba: en un galeón Marimbo sufre su desgracia, porque ya no escucha la voz de su fiel amada. De pronto Marimbo llega a América y es condenado a trabajar en un socavón. Pero Marimbo no es un hombre para estar encerrado, así que al descuido del capataz, corta la soga que lo amarra y se fuga al Pacífico. De pronto, exhausto, se deja caer a orillas del río Napi. Y a lo lejos puede observar cómo unas latas de chonta se ríen de él. Así que saca su machete y empieza a trozarlas. Cada nota un sonido y cada sonido un color. Y de pronto, de aquellas latas de chonta, un sonido que Marimbo conocía empieza a emerger. Era una voz que él extrañaba. Entonces Marimbo declara: de ahora en adelante este instrumento que he construido será como mi esposa. Me acompañará en los días, me consolará en las noches. Y como me llamo Marimbo, ella se llamará Marimba. El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.